gracias al Señor. Muchas gracias. Esta mañana estuve hablando sobre el trabajo judicial de la intercesión. Y ahora, con la ayuda del Señor, vamos a hablar sobre las guerras del intercesor. Las guerras del intercesor. Todos los que son activos en el campo de orar por otros, en el campo de la intercesión, saben que la intercesión es un trabajo de confrontación con el enemigo y que eso te hace estar en situaciones de guerra que no quisieras, pero ahí estás y tienes que resolver cada una de ellas para vivir victoriosamente y para servir al Señor en el trabajo que el Señor nos ha asignado de orar unos por otros. Así es que vamos a ver varios aspectos de la guerra de los intercesores de Dios. El tema entonces es la guerra del intercesor de Dios. La primera guerra que todo intercesor confronta es la guerra consigo mismo. La guerra contigo. ¿Quieres conocer tu mayor enemigo? Mírate al espejo. Ahí está tu mayor enemigo. El que te sabotea, el que te desalienta, el que te hace fracasar, y para qué sigo, ¿no es cierto? Es nuestro peor enemigo. Entonces, esta es una guerra que no se gana con una batalla, una guerra en el tiempo. Tenemos que trabajar en esta área de la guerra con nosotros mismos para poder ser victoriosos, porque si no somos victoriosos en esta primera guerra con nosotros mismos, en todas las demás vamos a tener resultados mediocres. Pero si somos victoriosos en el área de nuestro yo, entonces lo más seguro es que Dios también nos va a dar victoria en las otras áreas. Ahora, la primera área de esta guerra es el cuerpo. Tú sabes el poder del cuerpo. ¿Cuántos de ustedes han hecho dieta? ¿Y cuántos abandonaron dietas? Cuando haces la dieta y te ves al espejo y te dices, wow, uy, qué bonita, linda, sí, hermoso. Pero después, sí, un completo tiene más poder que tú. Y eres lleno del Espíritu, pero el completo te puede. ¿Ah, sí? Ok, la guerra con el cuerpo. El cuerpo es una máquina maravillosa, pero extraordinariamente maravillosa que Dios hizo, que nos dio. Pero poderes siniestros lo gobiernan. El apóstol Pablo, hablando de su lucha con el cuerpo, él dice, quiero hacer lo bueno y no lo hago. Quiero dejar de hacer lo malo que estoy haciendo y lo sigo haciendo. Pero con mi espíritu, con mi hombre interior, yo quiero servir a Dios y me deleito en la ley de Dios y me apasiona todo lo de Dios. ¿Cuántos pueden ser? ¿Esta es tu realidad? Sí. Y quiero todo lo del Señor y quiero al Señor para siempre, por siempre, día y noche. Pero hay otra ley en mis miembros que me arrastra a la ley del pecado. ¿Sí? A veces el pecado está en el refrigerador. ¿Sí? ¿Alguno pecó allí porque se comió la torta o no? ¿No? Y a propósito de eso, todos creían que yo miento, ¿verdad? Arrepiéntanse, arrepiéntanse. Bueno, miren, entonces Pablo tiene una lucha y el apóstol Luis, hablando de esto, decía, pareciera que Pablo no era cristiano, ¿sí? O el apóstol Eduardo, no sé cuál de los dos. Parece que Pablo no era cristiano, pero el problema de Pablo no era su espíritu.
su espíritu, el espíritu nuestro siempre está presto. Jesús le dijo eso a los discípulos. El espíritu está siempre listo. Por eso yo digo que el espíritu es el Boy Scout de Dios. El lema del Boy Scout es siempre listo. Ahora, el espíritu siempre listo para Dios, siempre presto. Jesús le dijo, velen y oren, porque el espíritu está siempre listo, pero el cuerpo es débil, la carne es débil, ¿sí? Y entonces se quedaron dormidos. Tenemos una lucha, ¿sí? Una lucha. Muchos de ustedes se han propuesto comenzar a orar temprano a la mañana, ¿sí? Y levantarse más temprano, quizás a las 5 de la mañana, para orar 1, 2 horas. Tu propuesta, y bueno, y tuviste una primera victoria porque sonó el despertador y te levantaste. Aleluya. Y tu marido dice, wow, se va a caer el mundo. Y te arrodillaste y empezaste a orar a las 5 de la mañana. Despertaste a las 7. Tenemos un problema con el cuerpo y es un problema severo. Severo, porque el cuerpo nos hace sabotaje. Tenemos un enemigo adentro. Pablo dice, queriendo hacer el bien, hago esta ley, que el mal está en mí. ¿Cuántos pueden decir eso? No es agradable decir eso, pero el mal está en nosotros. Y nosotros tenemos que resolver el problema del mal que está en nosotros. Entonces Pablo dice en 1 Corintios 9:27. A propósito, estoy estrenando. Los había traído de reserva. Y bueno. 1 Corintios 9:27. Golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. Intercesores, esto es para nosotros. Golpeo mi cuerpo, lo golpeo. Oiga, esto no es lo que hacen, han visto en esas películas a los católicos latigarse el cuerpo, ¿sí? Ellos entendieron así esta cosa, golpear el cuerpo, ¿sí? Pero esto no es así. Pablo está hablando de someter al cuerpo con el poder del Espíritu. Tenemos el poder del Espíritu para someter el cuerpo, ¿verdad que sí? Amén. ¿Cuál es el problema entonces? ¿Es el cuerpo o es la voluntad? Mira, una persona que tiene mal carácter y en la casa no se lleva bien con nadie, pero entra a un trabajo donde tiene que atender público y está todo el día sonriendo. Y la gente dice, qué amable. Hoy el hombre dice, ¿cómo me gustaría que fuera mi esposa? Porque mi esposa es una bruja. El problema es que conoce esta faceta que dura 8 horas. Óyeme, 8 horas siendo amable. ¿Puede alguien que no es amable ser amable por 8 horas? No, no es hipócrita, es platica, como dice usted. Por plata se puede hacer y por amor no se puede hacer y por Dios no se puede hacer. Entonces, ¿dónde están nuestras motivaciones? Nosotros tenemos poder para someter el cuerpo. Y no digas, pues es que no, es que yo no puedo, es que no soy capaz, es que me gana la cama, es que me gana Sabanás y todas esas cosas que decimos, ¿verdad? No. Nosotros tenemos poder. Y Pablo dice, someto mi cuerpo, lo pongo en servidumbre. Entonces, la primera batalla que tenemos que ganar es la batalla con el cuerpo. ¿Sí? ¿Quieres hacerlo? Y si ganamos la batalla con el cuerpo, te aviso algo, esto es un efecto colateral. Las dietas te van a resultar. Porque vas a tener control sobre tu cuerpo. ¿Quiere control sobre el cuerpo? ¿Porque quiere verse 90, 60, 90? ¿O porque quiere ser un intercesor poderoso? ¿O por las dos cosas? Ok. La segunda batalla en esta guerra con nosotros mismos es la guerra contra las fragilidades de nuestro carácter.
nuestro carácter, que va y viene, que sube y baja. Mira, la psicología dice que hay 4 temperamentos. Y el temperamento determina en gran medida nuestra personalidad, nuestro carácter. Así que tenemos un temperamento sanguíneo, que son las personas muy entusiastas y que son el alma de la fiesta. Siempre se nota cuando están. Sanguíneo, no sanguinario, ¿no es cierto? El segundo temperamento es el temperamento flemático, el inglés clásico. Esa persona que es ordenada, todo controladito, sí, todo bien, buena onda, flemático, ¿sí? Está luego el temperamento melancólico, que no lleva el nombre melancólico porque la persona se muere de pena, sino porque tiene esa área, esa faceta de sensibilidad. La gente melancólica puede ser muy creativa y también el temperamento melancólico te ayuda en la espiritualidad, en buscar al Señor, ¿sí? Y luego está el temperamento colérico. El temperamento colérico tiene un poco del sanguíneo, pero también tiene como más rígido, más estructurado, y a veces también el colérico peca de mal carácter. ¿Cuál es el tuyo? Bueno, no lo diga. Pero todos somos una mezcla. Ahora, hay intercesores flemáticos, hay intercesores melancólicos, hay intercesores coléricos, hay intercesores sanguíneos. Dios usa todos los temperamentos, los usa todos. Y cada temperamento tiene fortalezas que son muy importantes, pero también tiene problemas, defectos. Una persona que es flemática, mira, esa persona te dice, a las 6 voy a estar, y a las 6 está ahí. Tú vas, ¿no es cierto? Tú vas a su closet y está todo ordenado, organizadito, todo así, ¿sí? ¿Ok? Y vas al lado, al de la que te jedi, como dicen. El flemático. A mucha gente le impacienta, lo toleran porque son demasiado ordenados, ¿sí? Demasiado controlados. No es la persona que típicamente le parece algo mal y rompe la mesa. No, se controla. Pero puede llegar a tanto el control que puede llegar a ser frío, indiferente. O nos parece que es frío. Entonces hay fortalezas y hay fragilidades. Pero nosotros, como intercesores, tenemos que conocernos a nosotros mismos, saber qué nos ha dado Dios, qué tipo de equipamiento psicológico nos ha dado Dios. Porque no es el mismo que el de tu esposo, o el de tu hermano, o el de tu mamá. Son distintas capacidades, potencialidades que Dios dio a cada uno. Y cada uno debe trabajar con lo que Dios le dio. A veces nosotros estamos deseando ser como el otro, pero lo mejor que puedes hacer es ser como tú mismo, como tú misma, porque es lo que Dios te dio. Pero hay que conocerse y conocer nuestras potencialidades y nuestras limitaciones para servir a Dios. Aquí entramos a otro aspecto, que es el tercer aspecto, y es de las emociones tóxicas. Emociones tóxicas. Algunas emociones son maravillosas, ¿verdad? Nos propulsan, nos impulsan, nos hacen estar potentes, poderosos, positivos. Emociones como la alegría, el gozo y la pasión y todas esas cosas. Pero hay emociones que nos hacen terrible daño y todos las experimentamos. Por ejemplo, el resentimiento, la rabia, los celos. Nadie conoce eso, ¿verdad? ¿Sí? La envidia y muchas otras emociones que son tóxicas porque hacen daño al alma y hacen daño al entorno también. ¿Qué hacemos con las emociones tóxicas? Alguien me dijo una vez, pastor, yo soy así y el que me quiera me tiene que querer así, porque así soy yo. Hasta el día de hoy esa persona está sola. Tenemos que derrotar, tenemos que vencer y tenemos que gobernar esa toxicidad. Va a estar ahí sometida porque la carne nunca desaparecerá de ti. Te aviso eso, está ahí.
Y la victoria con la carne y con las emociones y con el temperamento y con todo es un día a día. Por eso dije, la guerra con nosotros mismos no es una batalla de un día, es toda la vida. Por eso Pablo dice, cada amanecer muero. Cada día es tu batalla contigo mismo, contigo misma, ¿no es cierto? Ahora, también están las presiones externas, porque los intercesores tenemos familia, tenemos responsabilidades. Hay padres que tienen hijos, ¿sí? Tenía yo un grupo de hermanas que eran tremendas en la oración y ellas hicieron una casa iglesia solamente de ese grupo, eran 6 mujeres, pero podían estar orando horas y horas y horas. Y decidieron juntarse todas las mañanas, como a las 10 de la mañana, a orar y a interceder. Antes que pasara una semana, los maridos me hablaron y estaban tremendamente ofuscados con sus esposas. Yo digo, ¿cómo van a estar enojados porque están orando? Dice, sí, pero no manda a los chicos a la escuela, la casa está sucia y tenemos un problema, se desorganizó la casa porque ella se va a las 10 a orar y viene a las 4 de la tarde, pastor. Entonces, ¿sabes qué hice con esas personas? Desarmé el grupo. Porque, claro, nosotros podemos hacer una administración no buena de nuestro tiempo. Tú eres un intercesor, pero también eres un padre, una madre, un empleado, un estudiante, ¿verdad que sí? Entonces, todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere bajo el sol tiene su hora. La segunda guerra que tiene el intercesor es con la resignación ministerial. La guerra con la resignación ministerial. Bueno, Dios ha establecido para todos nosotros una ruta de avance y de progreso. El Señor aborrece el que nos quedemos marcando el paso. Por eso es que cada vez que Dios nos habla de cosas grandes. Nos pone delante un sueño, nos pone delante una meta, un objetivo. ¿Por qué? Porque Él quiere que sigamos avanzando. En la Biblia dice, y conoceremos y proseguiremos en el conocimiento del Señor. Así es que si llegaste a un nivel, hay otro nivel. No hay estación terminal con Dios. Entonces ya entraste y avanzaste y pasaste a la próxima etapa. Genial, vívela intensamente y prepárate para la siguiente. Sin embargo, nosotros vemos en la Biblia, ¿no es cierto?, gente que avanzó y gente que no. Veamos la gente que avanzó. Nosotros tenemos aquí el primer ejemplo, es Josué. Cuando aparece Josué en el libro de Éxodo 24, versículo 13, dice, se levantó Moisés con Josué, su servidor. Así es que la primera fase ministerial fue ser el servidor del líder, el servidor del profeta, el servidor del legislador, de Moisés. Después, más adelante, avanza la historia en el libro de Números 11:28. Entonces respondió Josué, el mismo, hijo de Nun, ayudante de Moisés. Aquí ya no es el servidor, ahora es el ayudante. Ha subido de nivel. En Deuteronomio, Moisés está yéndose. El Señor le dice, prepárate porque ya te voy a recoger. Y le dice lo siguiente, he aquí se ha acercado el día de tu muerte. Llama a Josué y esperad en el tabernáculo de reunión para que yo le dé el cargo. Así es que Josué se convirtió en el sucesor de Moisés. Así que tú tienes servidor, ayudante, sucesor. Esto es el camino, el avance. Nosotros vemos los 12 apóstoles. Los 12 apóstoles fueron llamados por el Señor uno a uno y eran discípulos iniciales, no sabían nada, discípulos básicos. A poco el Señor los empieza a entrenar y les empieza a dar ciertas comisiones, pero en un momento el Señor llama a 12 y los separa y los unge y les da una encomendación. Y estos 12 ahora
han subido de rango, los puso sobre los demás. Pero luego, antes de irse, el Señor les dice: como el Padre me envió, ahora yo les envío a ustedes. Los convierte en sus sucesores. Así es que tenemos una serie, una cantidad de experiencias así que vemos en la Biblia con los ministros de Dios que fueron pasando etapas y no se resignaron a ninguna etapa ministerial. Es cierto también que para avanzar libremente en el ministerio debemos tener oportunidades. Y hay a veces ministros o congregaciones que no dan mucha oportunidad a la gente. Y que al no dar mucha oportunidad, la gente no tiene la posibilidad de desarrollarse. Y una persona puede estar 10 años en una iglesia de esa clase y va a tener poco desarrollo, y otro está 5 años en una iglesia que te dan oportunidades y este va a avanzar muchísimo y el avance de este otro va a ser menor por causa de la limitación de oportunidades. Muchos pastores y líderes no dan oportunidades a la gente porque ellos fueron enseñados así, que hay que ser restrictivos, que hay que hacer esperar a la gente, que hay que hacer que la gente haga banco, incluso este lenguaje se usa, que haga banco, que esté esperando, y a veces está años y años y años esperando a ver si el Señor le dice algo al pastor, o el pastor siente que el hermanito podía hacer algo más que estar sentado en el banco. La apóstol Hilda dijo: no vinimos aquí a calentar asiento, pero parece que eso entre nosotros, gracias a Dios, no damos mucha oportunidad como corresponde, pero hay muchas congregaciones donde no es así y ustedes lo saben, ¿verdad que sí? Ok, ahora mira, si una persona está en una iglesia restrictiva, que no tiene muchas oportunidades, que no le abre mucho el camino, a lo mejor en cuanto a predicar no va a poder predicar quizá, o no va a poder ser un líder, o no va a poder tener a cargo algún área de la iglesia. Pero escucha esto: en la intercesión no tienes límites. No tienes límites, porque la intercesión es un acto privado entre tú y Dios. Nadie te puede poner límites cuando estás en tu casa orando al Señor, ¿o sí? Nadie te puede poner límites. Así que tú puedes avanzar y avanzar y avanzar en la intercesión y convertirte en un intercesor maduro, potenciado, un intercesor usado grandemente en muchas cosas de la obra del Señor. Puede ser restringido en otras cosas, pero no en la intercesión. Entonces, ¿a qué nos lleva esto? Que hay una responsabilidad que cada uno de nosotros tiene por el crecimiento. El apóstol Pedro dice: creced en la gracia y el conocimiento del Señor Jesucristo. Y el apóstol aquí habla de dos cosas. Número uno, crecer en la gracia. Número dos, crecer en el conocimiento del Señor. Cuando el apóstol habla de crecer en la gracia, está hablando de la gracia que nos ha sido dada. Pedro se refiere a la gracia cuando se refiere a los dones y le llama multigracia de Dios. Por eso dice: cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multigracia de Dios. ¿Dónde está la gracia? Tú dirás: ¿dónde está la gracia? En tus dones. Obvio que también nos fue suministrada gracia en la salvación, pero la gracia constante, permanente, está en los dones. Los dones que tenemos son la gracia que se nos ha dado de parte del Señor. Así que si tú eres una persona a quien Dios quiere usar potentemente en sanidades y milagros, ¿qué es lo que tienes que hacer? Empezar a hacer sanidades y milagros. La gracia se desarrolla cuando se usa, cuando se utiliza. No hay gracia pasiva que se desarrolle. La gracia necesita el ejercicio de la gracia para poder crecer y desarrollarse. Cuando el apóstol Pedro, que es el mismo que dijo que la gracia, multiforme gracia de Dios debía ser usada por los dones, él mismo dijo: crezcan en la gracia. Entonces tú y yo tenemos un mandato del Señor de crecer en el uso de los dones que Dios nos ha dado.
Todos nosotros tenemos dones de Dios, dones espirituales, y con relación a los dones, nuestra responsabilidad es descubrirlos y utilizarlos. Descubrirlos y utilizarlos y hacer que crezcan. Los dones son capitales espirituales que Dios nos dio, por medio de los cuales Dios va a hacer grandes empresas, grandes cosas. Pero nosotros somos los que hemos recibido el capital y tenemos que multiplicarlo, tenemos que producirlo. Tenemos que hacer que se haga grande y que crezca la gracia en nosotros. De manera que si alguien te vio hace 5 años y Dios estaba usando de cierta manera, en cierto nivel, en tus dones, y te ve ahora 5 años después, algo tiene que haber cambiado. Tiene que haber un crecimiento, una expansión, ¿no es cierto? Un avance, un desarrollo de tu vida. La otra cosa en la cual el Señor dice que crezcamos es en el conocimiento. ¿Y por qué estoy hablando del crecimiento? Porque el crecimiento tiene que ver con nuestro ministerio. Ya vamos a ver nuestro ministerio de intercesión. Tenemos que crecer en el conocimiento del Señor. Y esto de crecer en el conocimiento del Señor tiene que ver con al menos 4 o 5 cosas. Primero, se nos llama a crecer en la palabra, en conocer la Escritura. Alguien dijo que los apóstoles eran hombres rústicos, sin conocimiento, eran hombres que no tenían instrucción de la palabra. Pero cuando tú escuchas predicar a Pedro, Pedro te da un sermón lleno de citas bíblicas del Antiguo Testamento. Más tarde, Esteban está siendo apedreado y tenemos el registro de su mensaje lleno de citas bíblicas de la palabra del Antiguo Testamento y una palabra interpretada, coordinada con perfección. ¿De dónde sabían estos hombres el Antiguo Testamento? No se los enseñó Jesús. Ellos lo habían escuchado de sus padres, porque la ley decía: estas palabras que yo te hablo hoy las repetirás a tus hijos, estando en tu casa y en el camino, y cuando te levantes y cuando te acuestes. Y las palabras tenían que ser, y un niñito desde chiquitito estaba escuchando la palabra del Señor, escuchando la ley de Dios, y luego cuando joven también, y en la sinagoga todo el tiempo. Entonces ellos estaban llenos de la palabra. Hoy día tenemos Biblias por todos lados, en nuestras casas y en nuestros celulares. Y tenemos la versión de esto, y nosotros tengo 5 versiones en y yo tengo 20 versiones más, pero yo tengo más. ¿Sí? El tema es que si la lees nomás, no importa cuál versión. Pero hemos empezado un cambio, ¿verdad? Y gracias a Dios estamos leyendo la Biblia, y este es el 2.º año que la hemos leído completa. Y no es una hazaña, amados, pero vale. El próximo año también, con la ayuda del Señor, la vamos a leer completa, porque tenemos que conocer la palabra. Pero no solo la palabra, también la doctrina. También la doctrina. ¿Por qué? Porque la ley, que es la palabra, dice que cuando un hombre peca, el hombre tiene que traer un cordero al Señor o un macho cabrío. Y ahí está, eso es la palabra. Pero hoy día cuando tú pecas no le traes al Señor un macho cabrío, porque eso es del antiguo pacto. Entonces ahí entra la doctrina, que es la doctrina de los apóstoles, la doctrina del nuevo pacto. Tenemos que crecer, y los intercesores del nuevo pacto tienen que conocer la doctrina del nuevo pacto para ser buenos intercesores. Mira, escuché por años este tipo de oración: Señor, suba mi oración delante de ti como el sacrificio de la tarde. ¿Lo escuchaste en alguna iglesia? Sí, lo escuché por años. Entonces, ¿cuál era esta oración? Le estoy enviando desde acá oraciones al Señor, al cielo. Pero hoy vemos que nosotros no tenemos que mandarle oraciones al cielo. Nosotros tenemos que ir al cielo a llevarle nuestras oraciones. Así es que tenemos que crecer en la palabra, tenemos que crecer en la doctrina, tenemos que crecer en la experiencia vivencial con el Señor Jesucristo. Tenemos que crecer también en todo lo que es el conocimiento y la relación con el Espíritu Santo. ¿Sí? Y tenemos que crecer en conocer la voluntad de Dios. En todas estas áreas involucra
crecer en el conocimiento del Señor. Ahora, hay un problema aquí y tiene que ver con la autoproyección. ¿Cuál es la idea que tenemos de nosotros mismos cuando tú te ves internamente? Estoy hablando de la resignación ministerial. Cuando tú te ves internamente, ¿cómo te ves de aquí a un tiempo? ¿Te ves en la misma situación ministerial? Hablo de hacer la obra del Señor. ¿O te ves proyectado, proyectada? La gente que vive reactivamente no tiene proyecciones en su vida, tiene fantasías en su vida. Porque ellos piensan, un día Dios me va a levantar. Hay dos maneras de vivir la vida natural y la vida espiritual. Vivir reactivamente o vivir proactivamente. Vivimos reactivamente cuando vivimos el día a día. Vivimos proactivamente cuando tenemos y desarrollamos metas, propósitos delante de nosotros y trabajamos y los perseguimos para alcanzarlos. Entonces ahí toda nuestra capacidad se orienta en esa dirección y eso nos hace vivir proactivamente. En el espíritu tenemos que vivir proactivamente. El apóstol Luis nos estaba hablando de nuestro destino. Cuando tú sabes tu destino y desbloqueas tu destino, ese es el primer paso. Oye, el primer paso, porque ahora tienes que enfocarte en tu destino y trabajar en esa dirección. Que nadie crea que cuando hizo la oración y su destino quedó desbloqueado, automáticamente pasaste al siguiente nivel. No, lo que ocurrió es que ahora puedes y antes no podías y era imposible, no podías cruzar aquello, pero ahora cuando se ha desbloqueado tu destino puedes avanzar, pero ahora hay que avanzar y tienes que tener un plan y una proyección y tienes que tener objetivos y metas y fechas y estar delante del Señor. Y esa es la forma en que se crece, en lo natural y en lo sobrenatural. Muy bien. La tercera guerra que tienen los intercesores es la guerra judicial en el trono de Dios. Y esto nos acerca ahora a lo que hemos estado hablando en estos días. Tú sabes que el enemigo está en el trono junto contigo. Tú vas allá por Dios, pero está el diablo ahí. Así que cuando tú estás en el tribunal, está el Padre, que es juez, está Jesús, dentro tuyo está el Espíritu Santo, hay otros funcionarios de la corte y está el diablo. Y lo encuentras ahí en el tribunal de Dios. Es tu enemigo. ¿Y por qué está ahí? ¿Para qué está ahí? Está ahí para presentar demandas contra, ya sabemos, ¿no es cierto? Hemos hablado mucho de eso. Pero hay algo para lo cual el diablo está en la corte y también fuera de la corte. Y no lo hemos mencionado ni en la jornada pasada ni en este. Permíteme mencionarlo. El diablo está ahí para descalificar al intercesor. Nosotros vemos en el libro de Zacarías, en el capítulo 3, al sumo sacerdote Josué. No el Josué que conquistó la tierra prometida, sino un sumo sacerdote que se llama Josué. Y el sumo sacerdote está allí en el trono. ¿Por qué está en el trono un sumo sacerdote? Pues porque está haciendo su tarea. La tarea del sumo sacerdote es ser el máximo intercesor por su pueblo. Y ahí está Josué en el trono para interceder por su pueblo. Y el diablo está aquí al lado. Ya no está acusando al pueblo. ¿Sabes a quién está acusando? Al intercesor. Y está ahí para acusarlo y tiene por qué acusarlo. ¿Por qué tiene por qué acusarlo? Porque Josué está en la corte de Dios vestido con ropas viles. Y la palabra que se traduce viles también se traduce sucias o muy sucias.
Entonces Josué, sumo sacerdote de Dios, entró a la corte de Dios vestido con ropas sucias a su función de interceder, y el diablo lo quiere callar, lo quiere descalificar para que el pueblo no pueda ser bendecido por causa de la intercesión de este siervo de Dios. Y el diablo lo quiere callar y sacar de la corte. ¿Y qué hace? Lo acusa. Lo acusa. ¿Por qué lo acusa? Por cómo está vestido. Él fue descuidadamente a la corte. Esto nos enseña algo. Que antes de ir a la corte celestial, tenemos que limpiarnos, arreglar toda cosa que pudiera haber entre nosotros y Dios, y emblanquecer nuestros vestidos en la sangre del Cordero de Dios. Y cuando hacemos eso, vamos a ir a la corte y el diablo no podrá descalificarnos a nosotros. Entonces podremos hacer nuestra tarea. ¿Qué tal si vas a la corte y el diablo te descalifica y te sacas de la corte porque fuiste vestido con vestidura indigna? Aquí hubo una gracia de Dios. El diablo mismo, el Señor mismo hizo callar a Satanás, ¿verdad? ¿Y qué hicieron? Rápidamente le quitaron las vestiduras viles y le pusieron una vestidura. Ya, acá está. Ahora no puedes acusarlo. ¿De qué lo acusas? No lo podían sacar, porque Dios lo necesita ahí intercediendo. Ahora, si no te puede descalificar en la corte misma, te va a descalificar antes de que vayas. Va a trabajar en tu mente y te va a decir: no eres digna de ir mañana a la corte. No, espera más. Todavía no has hecho todo lo que tienes que hacer. No estás suficientemente santa. ¿Sí? Y nos va a poner argumentos para que nosotros no hagamos nuestro trabajo de oración. Eso, y no hemos ido todavía a la corte. Estamos preparando la demanda y el diablo está trabajando para que nos detengamos. Y lo más triste es que detiene a muchos este trabajo del diablo previo. Cuando estamos trabajando nosotros para armar una contrademanda hacia las cosas que él ha logrado contra nuestros hermanos, el diablo acusa, en la mente trae culpa, trae condenación, y muchos intercesores abandonan su tarea por causa de esto. Aprende cómo trabaja tu enemigo. ¿Sí? Cuando él venga con acusaciones y tú estás ahí afanoso, trabajando, orando con el Señor para preparar todo lo que vas a decir en la corte de Dios, y el diablo viene, no le creas. Un día, esta es una historia real, Martín Lutero, el reformador, estaba en plena lucha. Martín Lutero fue expulsado de la Iglesia Católica, amenazado de muerte y con un montón de problemas, amenazas, y estaba en medio de toda esa lucha y se le apareció el diablo en una visión. El diablo apareció y traía un rollo. En ese tiempo, un rollo. Y entonces, ¿qué? Dijo: mira este rollo, largo el rollo, escrito por ambos lados. Y él dijo: aquí están escritos tus pecados. Tienes miles de pecados, miles, terriblemente pecador. ¿Tú crees que Dios te puede usar para esta tarea? Tú no eres el hombre. Dios tendría que usar a otro. Tú no puedes, con todos los pecados que tienes, tú no puedes hacer esto que estás haciendo. Entonces Martín Lutero tomó el rollo. En ese tiempo se escribía con pluma y tinta. Tomó la pluma, untó en tinta roja y puso: la sangre de Jesucristo, su Hijo, me limpia de todo pecado. Tienes que saber responderle al enemigo, ¿entiendes? Amén. Porque va a intentar silenciarnos, descalificándonos. Aquí estamos entrando, ¿no es cierto?, a la batalla en la corte. En la corte, la guerra no es como acá. Luego vamos a ver la guerra aquí en la tierra, pero en la corte tú no vas con armadura a la corte de Dios. Así que cuando vayas, no te pongas la armadura de Dios, porque ahí no se pelea con espadas ni con armas. No hay nada. En la corte no hay soldados armados con toda esa cosa. Eso es para acá, para la guerra cuerpo a cuerpo, la guerra aquí terrestre
con el diablo. Pero en la corte tenemos una guerra de argumentos. La guerra judicial es una guerra de argumentos. ¿Por qué el diablo ha logrado una causa contra el hermano por el cual oramos? Porque él fue al tribunal de Dios con una carpeta, con todos los pecados del hermano, los pecados de sus ancestros, las acusaciones de gente que los acusa, etcétera, etcétera. Y él presentó todo eso y dijo, esta es la situación espiritual de tu hijo. Yo lo pido. Yo lo pido para traer sobre él, como pidió a los apóstoles, recuerda, para zarandearlos. Yo pido a esta persona para darle su merecido, por decirlo de alguna forma. Él pidió a Job, él pidió a Pedro, bueno. Y ganó su caso. Y ese hermano está en manos del diablo ahora, bajo una maldición, con problemas, con fracaso, con enfermedades. Él ganó en la corte por argumentación un caso. Tú no puedes ir a la corte y decir, Señor, vengo aquí porque soy tu hijo. Y como soy tu hijo, tú tienes que resolver esto. Porque sí, porque soy tu hijo y tu hijo te está pidiendo. ¿Qué clase de intercesor es ese? O como dijo el apóstol Luis, no podemos ir a la corte y decir, Señor, ten misericordia, ten misericordia, ten misericordia, ten misericordia, media hora de ten misericordia. Eso no resuelve nada. Tú tienes que ir a la corte donde se imparte justicia. Y tienes que probar en la corte con argumentos que Dios tiene que resolver ese caso a favor de tu hermano. Así es que en la corte celestial, la batalla es una batalla argumental, una guerra de argumentos. Y esa guerra, una guerra de argumentos, se gana con argumentos. Entonces esto nos lleva a que tenemos que pedir a Dios que nos enseñe cómo trabajar en la corte celestial. No es solo ir y hacer nuestras acostumbradas oraciones. Tenemos que aprender cómo ir, cómo entrar, el protocolo de la corte, el lenguaje de la corte, cómo tenemos que hacer. Obvio, cuando vamos por nosotros, en muchas cosas Dios rápidamente nos responde, pero estoy hablando a ti, a mí, a todos nosotros que Dios nos ha llamado para hacer más que orar por nosotros, para ir y orar por miles y miles y miles de personas y propósitos de Dios. Nosotros tenemos que desarrollar sabiduría celestial para hacer nuestro trabajo allí en la corte del Señor. Muy bien. El siguiente asunto, hablando de la guerra con el diablo en la corte celestial, es una guerra por legalidad. Legalidad. Esta guerra por legalidad tiene que ver con esto. El diablo no puede tocar a un hijo de Dios si no consigue permiso de Dios. Y si lo tocó es porque consiguió permiso. Cuando Dios le dio permiso, tiene legalidad para hacer determinada cosa. Obvio, hasta donde Dios se lo permite. Entonces la legalidad tiene que ver con movernos dentro del ámbito de lo que es correcto, justo en cuanto a la ley, de lo que es legítimo en cuanto a la ley. Tenemos aquí a Michael, que trabaja en gendarmería, ¿verdad? Michael en gendarmería es un oficial del Estado. Y él allí en gendarmería, uno de sus, si podemos resumir su tarea, es cuidar de que las personas que están privadas de libertad ahí no se escapen y vivan bien, vivan con seguridad. ¿No es cierto? Para eso le han dado armas y cosas. Pero ellos tienen una autoridad. Así es que están reteniendo gente ahí. Y no sé cuánta gente habrá en la cárcel donde está Michael. Pero en Chile hay mucha gente encarcelada. Y tú dices, pobrecito, pobrecito, ¿por qué no los liberamos? ¿Sí? ¿Por qué no los liberamos?
si tal merecen algo más. No, la ley los metió ahí. Y eso es legal. Y no están violando los derechos de ellos por causa que están ahí. Ahora, si a una persona que no ha cometido delitos se lo retiene y no se lo deja salir, eso se llama secuestro. Es contra la ley. Pero Michael no tiene secuestrada a la gente que está allí donde él trabaja. ¿Entiendes lo que es legalidad? El mismo hecho, cuando es legal y cuando no. El diablo trabaja con legalidad y nosotros tenemos que aprender a movernos en el tema de la legalidad en la corte de Dios, lo que es legítimo, lo que es legal, ¿sí? Muy bien. Nosotros vamos al trono de Dios precisamente para que Dios le quite la legalidad al diablo en base a arrepentimiento vicario por las personas por las que estamos orando, en base a confesar los pecados, en base a eso, y cuando eso se resuelve y la justicia de Dios es satisfecha porque ha habido arrepentimiento, ha habido confesión, ha habido todo ese proceso y ahora los pecados han sido borrados, cambió el estatus. El diablo ya no tiene permiso, ya no tiene derecho. Ahora, si él retiene a alguien, ya no es bajo legalidad, sino fuera de la ley. Pero hay que ganar eso, hay que desarticular el argumento satánico y cambiar al estado. Y ahora, ¿cuál sería la legalidad? La legalidad es que esa persona ahora tiene que ser libre. Mira, lo pongo así. Continuamos con Michael. Michael, tú eres el modelo hoy día, ¿no es cierto? Bien, se cumplió la sentencia de un determinado recluso y se cumplió esta noche. Terminó. Mañana a la mañana tienen que dejarlo salir. Por 5 años no lo dejaron salir y al otro día lo dejaron salir. ¿Qué cambió? La ley no cambió. Cambió el estado jurídico de la persona. Cambió la legalidad. Hasta hoy es legal tenerlo allí. Mañana ya no es legal, es ilegal. Así funciona el sistema y así funciona la justicia de Dios. Entonces tu trabajo como intercesor es destruir los argumentos por los cuales el diablo tiene legalidad para hacer algo, para que cambie el estado jurídico espiritual y ya el diablo no pueda tener cautivo a esa persona, ni la pueda estar dañando, ni enfermando, ni haciendo todo lo que hace. Por lo tanto, nuestro trabajo es muy importante, porque tu trabajo, mi trabajo como intercesores puede hacer la diferencia entre cautividad y liberación, fracaso y éxito, porque tú destruyes la argumentación del diablo y construyes una argumentación por un nuevo estado de legalidad, nuevo estado jurídico, espiritual para la persona, y ahora la persona tiene que ser liberada y tiene que ser bendecida. ¿Cuántos quieren trabajar en esto con Dios? Amén. La guerra en el trono también es una guerra por derechos. Por derechos. Mira, tiene que ver con la legalidad, pero va un poco más específico. Dios tiene derechos ahí en el trono. Él es el juez y Él tiene derecho de juzgar, tiene derecho de perdonar, tiene derecho de condenar, sentenciar, etcétera. Son los derechos de Dios como juez. Él en todos sus roles tiene derechos. Como padre tiene derechos, como redentor tiene derechos, como salvador tiene derechos, como creador tiene derechos. Pero ahí en la corte Él funciona como juez. Y como juez, Él todo lo que hace es en base a derecho. Y en realidad todo lo que hace en el universo es en base a derecho. En la corte está Dios, el juez. En la corte está el diablo. ¿Tendrá derechos el diablo? En la corte está el acusado. ¿Tendrá derechos el acusado? En la corte está el intercesor. Bien, todos tienen derechos. Y Dios no viola el derecho de ninguno. Mira,
Dice en Job 8:3, ¿acaso torcerá Dios el derecho o pervertirá el Todopoderoso la justicia? Y luego más adelante, en mismo libro, 34:12, Job 34:12, por cierto, Dios no hará injusticia y el Omnipotente no pervertirá el derecho. Por lo tanto, los derechos de todos en el universo están asegurados. ¿Los demonios tienen derechos? ¿Tú crees que el diablo no tiene derechos? Mira, él está en la corte celestial. ¿Por qué está ahí? ¿Es un intruso? No, es un funcionario. Es el fiscal. Es malvado, es intrigante, es pérfido, es terrible, pero está ahí en la corte. ¿Quién lo puso ahí? ¿Tú crees que él se puso solito ahí? Lo puso Dios. Por lo tanto, él tiene derechos como fiscal. Tiene derechos a presentar acusaciones contra ti, contra mí. Tiene derechos, por eso lo hace. Tiene derecho a ganar los casos que pueda ganar. Y tiene derecho a que si gana el caso, a que se le entreguen las personas que pidió. Cuando Jesús le dijo a Pedro, Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. ¿Pidió en base a qué? A derecho. Puedo pedir. ¿Y lo consiguió? Sí, Señor, lo consiguió. Lo zarandeó. En un momento todos se iban. Se desanimaron, se bajonearon, abandonaron al Señor. ¿Consiguió el diablo lo que pidió? Claro. ¿Por qué lo consiguió? Porque Dios, que es tan bueno y que ama a sus hijos, no se lo impidió. No se lo podía impedir, porque Dios es justo y no puede pervertir el derecho. ¿Entiende esto? Estamos hablando de justicia en la corte y tú eres un intercesor en la corte. Así es que si tú quieres ganar un caso delante del Señor, tú no puedes ir con un argumento diciendo, Señor, destruye al diablo, porque tú sabes que él es malo, es perverso, porque él hace daño, porque él mató a este, porque él hizo esto, Señor, porque se levantó contra ti. El Señor dice, no es nada. Dios sabe todo eso, pero él sigue en la corte. Porque Dios estableció derechos para todos. Entonces, ¿respeta los derechos del diablo? Claro que sí. Entonces, Dios tiene derechos, el diablo tiene derechos. ¿Nosotros tenemos derechos los intercesores? Vimos esta mañana 4 razones de nuestros derechos para estar en la corte. Primero, vimos que somos sacerdotes de Dios y por eso estamos asignados para ir a la corte. Segundo, tenemos un mandato de orar unos por otros. En tercer lugar, vimos que se nos ha abierto el camino a nosotros para entrar al lugar santísimo. El Señor lo abrió para nosotros. Y cuarto, nos llama a entrar al lugar santísimo para presentarnos delante de Él y conseguir socorro, ayuda y gracia. Por lo tanto, están bien establecidos nuestros derechos. ¿Y para qué tenemos derecho? Tenemos derecho para representar a nuestros hermanos. Tengo derecho de representar al hermanito que está perdido, por allí anda, ¿no es cierto? Pasó por Egipto, por Siria, por todos los lugares, ¿no es cierto? Por Filistea también, porque a veces escucho en las prédicas, filisteo incircunciso, ¿sí? Bueno, pero ¿tenemos derecho? Claro que sí, tenemos derecho. ¿Y aquellos por los que oramos tienen derechos? Claro, tienen derecho de ser representados. Y nosotros estamos representándolos. Así que todo acusado por el diablo en la corte de Dios tiene derecho a ser representado, defendido. Por eso estás ahí como intercesor. Si no, no pudieras ser una intercesora. La razón por qué podemos interceder es por los derechos de ellos, no por los nuestros. Porque cuando tú oras por otro, tú estás orando en base a los derechos de otros que los tienen. Y tú eres la persona
que Dios está usando para defender esos derechos y para lograr la bendición para aquel por quien oras. Muy bien. Esto es, nosotros siempre luchamos contra el tiempo, pero la idea, ¿no es cierto? Aquí vamos. Dijimos que es una guerra de argumentos, es una guerra por derechos, de derechos, pero también es una guerra de persistencia. Cuando Jesús enseñó la historia de la viuda, recuerda que va al juez. El pasaje comienza así, mira. También les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Y empieza la historia de la viuda. Pero ¿qué está enseñando el Señor? Nos quedamos con la historia de la viuda, pero ¿para qué les enseñó esa historia? Para que aprendamos que hay que orar siempre, sin desmayar. ¿Qué es desmayar en la oración? Es dejar de orar. Es dejar de orar. Cuando ustedes hacen, ¿no es cierto? Trote, ¿sí? Los que van a trotar. ¿Sí? ¿Van a trotar? El apóstol es maratonista. ¿Sí? Yo descubrí hace años que todo lo que tú puedes hacer físicamente también lo puedes hacer mentalmente. Bueno. Muy bien. La persistencia. Mira, la persistencia empieza con insistir. Insistir es insistir. Insistes cuando tú por segunda vez o por tercera vez vas a la persona y le dices, por favor, por favor, por favor. La persistencia es la insistencia en el tiempo. Cuando pasó un día, 2 días, 3 días, una semana, un mes, 2 meses y tú sigues insistiendo. ¿Te gusta pedir? ¿Te gusta pedir favores? No, a casi nadie nos gusta pedir favores. Queremos valernos con nuestras propias, y está bien eso, está muy bien, en la vida natural. Pero en la vida con Dios, dependemos de Dios. No hay nada que hacer. Tú no tienes a otro ayudador, tienes al Señor. Y hay que pedirle a Él. Y la ley de la oración, como hablamos en la mañana, consiste en pedir. Por lo tanto, hay que pedir. Y aquí está hablando el Señor de pedir con insistencia. Pedir con persistencia, con perseverancia. Te voy a decir, no hay fiscal más persistente que el diablo. Porque él nos acusa día y noche. Nos acusa día y noche. Ahora te digo, el diablo no es omnipresente. Por lo tanto, ¿cómo podría estar el diablo acusándote a ti, simultáneamente? Pensemos en este grupo acá. El diablo yendo en una actividad desenfrenada. Vengo ahora a acusar a la Marisol. Ahora vengo a acusar al Pepe. Ahora, no. Él tiene un sistema de fiscalía. Aquí sí, como acá en Chile hay un sistema de fiscalía y hay un fiscal general. El fiscal general, ¿tú sabes quién es? Pues bien, entonces, pero te acusa la fiscalía, y en este caso es Satanás, la fiscalía. De manera entonces que te pueden acusar a ti, a varios de nosotros simultáneamente. Día y noche hay una persistencia. Pero dice la palabra aquí en la misma parábola que leímos, la viuda fue al juez. Y el juez dijo, esta mujer me va a volver loco. ¿Sabes que la persistencia tiene más poder que los golpes, tiene más poder que las armas? La persistencia. Las mamás conocen mucho de eso. ¿Sí? He visto mamás que nadie no la quería atender, nadie en el hospital, nada, el niñito
Pero la mamá va y se mete por todos lados y no, ay, me lo tienen que. Y finalmente ahí está el médico ahí. ¿Y sabes por qué está ahí? No porque le interesa mucho el niñito o porque de repente dijo, no, soy médico, hice un pacto, un voto de no sé qué, tengo que atender. No, es porque se quiere sacar a la mamá de en medio. Es lo que hizo el juez. Pero el Señor estaba enseñando eso para enseñarnos cómo tenemos que proceder en su corte. Y tenemos que insistir y ser persistentes. Por eso el Señor dijo, los escogidos claman a Él, ¿cuándo? Día y noche. El otro está clamando allá día y noche y nosotros estamos clamando día y noche. Entonces vamos a ver quién gana. ¿Sabes quién va a ganar? El que más persista. No abandones tu intercesión, tu oración por aquellos por los cuales estás orando. No te canses, no desmayes. No digas, ya me las oré todas, como dicen algunos. Ya oré. No, sigue orando, sigue persistiendo. Estas son leyes, esta es parte de la guerra que hacemos en el trono, ¿sí? Ok, después ganamos la batalla en el trono. Supongamos que ganaste la batalla y Dios te dio el veredicto, la sentencia. Genial, ¿qué hay que hacer? Ya ganamos la batalla judicial, ya ganamos la guerra judicial. Ahora tenemos que venir aquí y ganar la batalla espiritual. A veces tenemos que pelear en las regiones celestiales con principados. A veces tenemos que ir al inframundo a buscar gente. A veces, pero ahora nadie nos podrá cerrar el paso. Porque vamos con un veredicto, con una sentencia del juez. Y nadie te podrá cerrar el paso. No sé si me entiendes. Amén. Mira, había un caballero allá en el sur, ¿no es cierto?, que estaba quemando autitos y juntando maderita, todas esas cosas, ¿no es cierto? Y todo el mundo decía, hay que agarrarlo, hay que agarrarlo, hay que agarrarlo. Ya. Y ahí tú sabes toda la historia porque tú estás al tanto de las cosas. ¿Sí? Y así como que nadie sabía cuándo ni cómo, de pronto el caballero estaba con las dos manos ataditas arriba de un helicóptero. El juez dictó la sentencia y la policía lo fue a buscar. El juez va a dictar la sentencia y tú, policía de Dios, lo vas a ir a buscar. Y vas a materializar todo lo que Dios decretó para ti, para la persona por la cual intercedes en su trono. ¡Aleluya! Entonces, después de la guerra judicial, viene la segunda guerra, que es la guerra espiritual, la que llamamos espiritual. Para esta guerra espiritual, de esto sabemos muchísimo porque por años y años y años la iglesia ha estado hablando. El Señor nos ha dado una armadura. Aquí sí tienes que ir con armadura. Allá al tribunal no. Pero cuando ya sales del tribunal y dices gracias y adora, Señor, gracias, porque viste la victoria, la sentencia ya está. Ahora lo viene. 5.0, ¿no es cierto? Y vamos a la pelea. Y vamos a ganar, amados. Y nadie se podrá resistir. Porque no vienes solo con el poder de Dios. No solo vienes con la autoridad que te han dado. Tú vienes con una sentencia del cielo. Amén. Entonces todas las victorias ahí son rotundas, son radicales. El diablo no puede decir, no, me resisto. No, por ley te voy a capturar. Ok, no voy a hablar mucho de esta área, pero sabemos que ahí tenemos que protegernos, tomar las armas, etcétera, etcétera. Esta es la guerra espiritual, que es el segundo nivel de la guerra. Pero hay un tercer nivel de la guerra, que es la guerra profética.
Este es el primer nivel, es la guerra judicial en el trono. El segundo es la guerra espiritual, y para eso nosotros luchamos en los aires, los lugares celestiales, o aquí en la tierra, o en el inframundo, y echamos fuera demonios, ¿no es cierto? Quitamos todos los poderes que podían tener contra la persona por la que intercedemos, los ocultistas, los brujos, hechicerías, rompemos, atamos, desatamos y todo eso hacemos y mucho más. Pero ahora venimos a la tercera guerra, que es la guerra profética. En la guerra profética nosotros utilizamos el poder de la palabra hablada. Hay un poder en la palabra, no en el silencio. En la guerra de Dios, el silencio no es salud. En la guerra de Dios, en silencio es consentimiento. Cuando el diablo te está haciendo cosas y tú callas, tú estás consintiendo. Pero cuando tú hablas, liberas el poder de Dios y los propósitos de Dios. Por lo tanto, la guerra profética consiste primeramente en hablar. En hablar. Ahora, en la guerra espiritual, propiamente la guerra espiritual, capturamos a los demonios, los echamos fuera, destruimos fortalezas del diablo, arruinamos los poderes de las tinieblas, libertamos al hermano, libertamos sus bendiciones y hicimos todas esas cosas. Pero ahora en la guerra profética es una guerra de construcción. La guerra espiritual, en el sentido de lo que hacemos contra el diablo, es de destrucción. Destruimos, como dijo la palabra del Señor, el Hijo del Hombre vino para destruir las obras del diablo. En la guerra espiritual, el principio de la guerra espiritual es destruir las obras del diablo, pero hay que construir. ¿Cómo se construye? Con palabra profética. Declaras palabras proféticas. Pongo un caso, supongamos que el hermano X, hermano Juan, ahí el patrón, el jefe y algunos compañeros han hecho toda una cosa rara, lo quieren echar, todo, y no hay forma de impedirlo porque ellos tienen autoridad y poder para hacer todo eso. Entonces vamos al trono. Vamos al trono y ganamos en el trono la batalla judicial. Es el diablo que está produciendo todo esto acá abajo. Y entonces en el trono se le gana al diablo la batalla judicial. Ganamos la batalla judicial. Venimos ahora y atamos todos los demonios que están incitando al jefe, a los compañeros para hacer toda esa cosa maligna contra nuestro hermano. Y ahora, la guerra profética. Declaramos que nuestro hermano ahora es afirmado en su trabajo, ponderado en su trabajo, y le damos una yapita espiritual. Le duplican el sueldo. ¡Aleluya! Bueno, la batalla profética es para desarrollar en la palabra los propósitos de Dios, lo que está escrito en su libro, en su destino. Amén. Entonces tenemos que entender que tenemos autoridad profética. Ahora, a veces en esta guerra profética tenemos que hacer acciones proféticas. Una acción profética es una acción física por medio de la cual Dios trabaja con eso que se hace físicamente para producir algo en el mundo espiritual. Por ejemplo, Dios le dijo a Ezequiel que tomara un adobe, en un adobe, ¿no es cierto? Él hiciera una maqueta de la ciudad de Jerusalén y también con figuras de adobe hiciera como que hay un ejército, un campamento rodeando la ciudad y con armas contra la ciudad. Y ahí estaba el profeta Ezequiel, el gran hombre de Dios, haciendo una maqueta. Dice, ¿qué está haciendo una maqueta? El hombre, el profeta. Pensé que se entretenía de otra forma. Pues ahí está haciendo una maqueta, soldaditos, chiquititos, armas, cositas, ¿no es cierto? ¿Por qué? ¿Por qué está haciendo eso? Porque lo que el Señor le dijo, haz esto, porque cuando lo hagas, vas a liberar un propósito mío de juicio contra Jerusalén.
Jerusalén será sitiada y finalmente será destruida. Llegó al colmo. Y el profeta hace la acción simbólica, la acción profética, y Jerusalén finalmente cayó. Un día, Jeroboam, cuando murió Salomón, su hijo Roboam subió al trono. Y Jeroboam, que había sido un general del ejército de Salomón y había tenido que huir, regresó a Israel y venía en el camino y le salió al encuentro un profeta que se llamaba Ahías. Y el profeta tenía una capa nueva. Y cuando se acercó a Jeroboam, tomó la capa y la partió en 12 pedazos y le dio 10 pedazos de la capa a Jeroboam y se quedó con 2. Y le dijo, te doy estos 10 pedazos porque Dios te da 10 de las 12 tribus para que tú reines sobre 10 de las 12 tribus. Y al poco tiempo se dividió el reino y Jeroboam fue el rey de las 10 tribus. Así funcionan muchos planes de Dios, muchos propósitos de Dios con acciones proféticas. ¿Sigue Dios haciendo lo mismo en este tiempo? Muy bien. Un día el apóstol Pablo va a una reunión de oración y ahí había un profeta. Y el profeta tomó un cinto, no sabía de quién era, y se empezó a amarrar las manos y a ponerse así, ¿no es cierto?, todo amarrado. Y le preguntaron, ¿por qué estás haciendo eso? Él dijo, así, al dueño de este cinto, y él no sabía que el dueño era Pablo, al dueño de este cinto lo atarán y lo llevarán preso. Estaba haciendo una acción simbólica, ¿me entiendes, verdad? Sí. Entonces es muy probable que en esta guerra profética Dios te llame a hacer acciones simbólicas. Y acciones simbólicas pueden ser muchas cosas. Puede ser que el Señor te mande a caminar alrededor de la casa, a ungir la casa. Te pueden mandar, no sé, a derramar agua en un punto. El Señor sabe qué es lo que va a gatillar y a activar el cumplimiento del propósito y la palabra del Señor. Pero como eres un intercesor obediente y vas a hacer lo que el Señor te manda a hacer, ¿verdad que sí? Y eso no pasa por tu intelecto, porque algunos profetas fueron llamados a hacer cosas muy raras. Isaías tuvo que andar 3 años con su trasero al aire. ¡Qué profeta impúdico! Pero eran acciones simbólicas, no sé si me entiende, acciones proféticas. Y Dios sigue haciendo estas cosas. Así que no te extrañes. Tú dices, ojalá que no me mande eso, Señor. Encima TikTok. Me van a subir a Instagram. Esas son las preocupaciones. Bueno, la guerra profética. ¿Cuántos están dispuestos a obedecer al Señor? Diga, tú di sí, pero que no me suban a Instagram. Ok. Y vamos a ver la última guerra del intercesor. Es la guerra con Dios. La guerra con Dios. Hablamos hace un rato del crecimiento, del desarrollo que Dios está esperando de cada uno de sus hijos. ¿Qué pretende Dios contigo y conmigo? Dios pretende que seamos y que lleguemos a la madurez espiritual. Tú tienes un hijo pequeño, maravilloso, lo disfrutas, todo, sí, va, pero tú quieres que crezca o no. Bueno, a veces quisiéramos que no crezcan nunca. Y por esa causa se cometen errores graves. Conocí dos muchachitas en una iglesia que yo pastoreé aquí en Santiago. Y estaban estudiando psicología en la universidad. Y un día yo fui a la casa a verlas. En realidad a la mamá, que era un poco depresiva la mamá. Y la mamá, yo le digo, ¿ya las chicas se fueron a la universidad? No, me dijo, todavía no se ha levantado, pero les estoy preparando la mamadera. Digo, ¿la mamadera? Y habían 2 mamaderas.
Le estaba preparando la leche. Y tenían 19 años, estaban estudiando, ¿sabes qué? Psicología. De verdad. Y tomaban mamadera. Será por eso que estaban estudiando psicología. Las mamás, a veces, y los papás hacemos cosas muy raras. Que no se haga con nosotros, que no suceda, ¿no es cierto? Pero todos queremos y sabemos que los seres humanos tienen que ir avanzando. Y la Biblia habla de recién nacidos, niños, jóvenes, padres. Recién nacidos, niños, jóvenes, padres. ¿Conoces muchos cristianos recién nacidos? Los conoces cuando se convierten. ¿Conoces cristianos niños? ¿Sí? Que se han jubilado de niños. Trabajan de niño espiritual. Nunca crecen. Siempre son niños inmaduros, inestables. Los pastores están ahí. Siga, hermano, siga, por favor, siga. Conocí un pastor aquí y era un tremendo predicador y me bendijo mucho con sus enseñanzas. Pero resulta que él se desalentaba y se quedaba. Tenía dos problemas. Uno, que se quedaba en la casa y no iba a la iglesia. Y los hermanos, ¿qué pasó del pastor? ¿No llegó el pastor? Ya, mandaban dos de los líderes, vayan a buscar al pastor. Y el pastor, la esposa estaba ahí, y el pastor no, está deprimido. Bueno, pasen. Pastor, usted tiene que seguir adelante, usted es un siervo de Dios, Dios tiene cosas muy lindas para usted. Le hablaba al pastor, ya, voy a ir. Dame la camisa, mujer. Ya. Y pasaba, llegaba justo a la prédica. El mensaje de hoy será: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ese era el primer problema del pastor. El segundo, hermano, es que cerca de la iglesia había un lugar donde se jugaban flipper. ¿Cuántos se acuerdan de los flipper? Y el pastor era adicto de los flipper. Así que si no estaba deprimido, estaba en los flipper. ¿Cuántos quieren seguir a ese pastor? Inmadurez espiritual. Dios no quiere eso para nosotros. Dios quiere que vayamos en un camino de ascensos y que lleguemos a ser cristianos maduros. Todos los hijos de Dios tenemos un destino en ese sentido, ¿verdad? Ahora, ¿por qué Dios quiere que seamos maduros? ¿Sabes por qué? Porque con los niños tú puedes tener una clase de relación y conversar de ciertas cosas. Hace un rato estaba conversando con unos niñitos acá. Yo converso con los niños y con los grandes acá en todo lugar donde voy. ¿Sí? Y me dieron unas respuestas espectaculares. Los niños te sorprenden. Bueno, pero son los niñitos naturales, que son niñitos. Ahora, con los niños tú puedes tener un tipo de conversación. Con los jóvenes, otro nivel de diálogo. Con los jóvenes y que ya son más adultos también. Pero si tú eres padre y ya tus hijos son padres, tú tienes otro diálogo. En definitiva, de acuerdo al grado de madurez, es la profundidad de conversaciones que tú puedes tener. Jesús fue uno por uno y buscó a los discípulos. Los fue a buscar y los llamó. Y los capacitó y les enseñó y los corrigió. Por ahí estaba molesto con ellos, ¿no es cierto? A veces los alentó, etcétera. Pero un día, 3 años y medio después, les dijo: ya no los llamaré más siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor, pero los voy a llamar amigos desde ahora. ¿Qué está diciendo? Si tú tienes un empleado en tu casa, tú no le cuentas a él tus secretos, tú solo le das órdenes, ¿o no? Pero si viene tu amigo a tu casa, tú le cuentas qué te pasa, en qué estás, aun si tienes problemas, capaz que se los cuentes, porque es tu amigo. Y con el amigo tú tienes otra relación. Ahora, Dios anda buscando amigos, no solo siervos.
no solo siervos. Y lo que vamos a ver ahora es la guerra de los amigos de Dios con Dios. La guerra de los amigos de Dios con Dios. Primero, veamos. En el libro de Isaías tenemos una historia de Isaías en el capítulo 62, donde Isaías dice las siguientes palabras: por amor de Sión no callaré, y por amor de Jerusalén no descansaré, hasta que salga como resplandor su justicia y su salvación se encienda como una antorcha. Dios le ha revelado a Isaías que él va a restaurar a Jerusalén. Isaías dijo: sí, te lo creo, pero ahora yo voy a entrar en una guerra de insistencia contigo para que tú lo hagas. Me lo prometiste, pero ahora yo voy a empezar una batalla contigo, Dios, y voy a estar allí. No voy a descansar hasta que cumpla tu palabra. Isaías le avisa a Dios lo que va a hacer. No callaré. Isaías hace un segundo paso. ¿Qué hace? Llama intercesores que son como él, que son intercesores proféticos. Y en el mismo capítulo 62, versículo 6, dice: sobre tus muros, oh Jerusalén, he puesto guardas todo el día y toda la noche, no callarán jamás. Estos son iguales que él, persistentes. Van a estar presionando a Dios para que Dios haga lo que prometió hacer. Pero Isaías hace algo más y llama a los temerosos de Dios y dice: los que os acordáis de Jehová. Otra versión dice: los que hacen acordar Jehová. Ustedes que hacen que Dios se acuerde. Así que hay gente que hace que Dios se acuerde. Aleluya. Los que os acordáis a Jehová, mira lo que dice: no reposéis ni le deis tregua hasta que restablezca Jerusalén y la ponga por alabanza en la tierra. Isaías tiene un compromiso de interceder hasta que Dios responda. Junta a otros para que hagan lo mismo que él, y llama todavía a otros y levanta un ejército de intercesión. Adivina con quiénes pelean estos. Aquí el diablo no está en ningún lugar. Ellos tienen una guerra con Dios. Para que Dios responda, hasta que responda. Hasta que responda. Y cuando tienes una guerra con él, hasta que responda, él responde. Necesitamos algunas cosas. Aquí, mira lo que dice: no reposen en la oración. Otra versión dice: no descansen. Otra: no paren de insistir ante Dios. Y otra: no se tomen descanso. ¿Hacemos eso cuando oramos? ¿Nos tomamos descansos? Voy a dejar de orar unos días porque estoy saturada de esta oración. En una semana vuelvo. No entendiste el juego. ¿Sí? Insiste. Mira, le dice a estos que tienen esa cosa que hacen a Dios acordar: no le den tregua a Dios. Y lo dice abiertamente: no le den tregua a Dios. Aquí el diablo ya no está, amados, el diablo está vencido, pero aquí dice: no le den tregua a Dios.
Es una lucha con Dios, donde les dice, no le den tregua. Dice otro, no le den descanso. Otra versión dice, no lo dejen descansar. Y otra versión dice, no le den a Dios ni un minuto de descanso. Y todavía otra versión dice, no lo dejen tranquilo. ¿Conoces esta guerra? ¿Has entrado alguna vez en una guerra así con Dios? Muy bien. La instrucción que da Isaías a todos ellos es, no paren hasta que Dios responda. Presiónenlo hasta que tenga que responder. Esta es una guerra que los intercesores de Dios tenemos que hacer constantemente. El apóstol Luis nos habló de esto, de la lucha de Moisés con Dios. Moisés está en el monte, en el momento sublime, recibiendo las tablas de la ley, y Dios le habla sobre Israel. Israel está en un carnaval del becerro. Y mira lo que le dice Dios a Moisés. Mira lo que le dice: tu pueblo, el que está allá abajo, tu pueblo está haciendo esto. Y después, enojado, le dice: este pueblo. Y cuando Moisés le responde a Dios, le dice: tu pueblo. Léelo, el pasaje dice eso. Dios le dice: no, es tu pueblo. Y Moisés dice: no, es tu pueblo. Y ahí están, es tuyo, es mío. Aquí hay una guerra del hombre de Dios con Dios y de Dios con el hombre de Dios, ¿me entiendes? Sí. Y como bien dijo el apóstol Luis, Dios tiene razones y trae un plan. ¿Y cuál es el tema de Dios con sus amigos? Que cuando Dios trae un plan, escucha, le habla a sus amigos y le dice: esto es lo que quiero hacer. Esto es lo que quiero hacer. Y cuando dice esto es lo que quiero hacer, está abriendo la puerta para que su amigo diga: no estoy de acuerdo. ¿Puede alguien decirle a Dios: no estoy de acuerdo? ¿Alguna vez pensaste que podías decirle a Dios: no estoy de acuerdo? Oiga, esto es para los maduros, por eso hablé de los maduros. Dios no hace esto con los niñitos en Cristo. Los niñitos tienen que aprender a obedecer. Este es el diálogo de papá con sus hijos que ya son papás. Y con esos hijos que son papás, papá habla en muchos temas de igual a igual. ¿Verdad que sí? Ok. Entonces Moisés, Dios le dice a Moisés: voy a destruir a este pueblo tuyo. Y Moisés le dice: ¿cómo? Tú no puedes hacer eso. Y le da 5 razones. Le dice primero: tanta cosa que hiciste en Egipto, milagros, brazo fuerte. ¿Y para qué? ¿Y para qué? ¿Va a ser en vano? Primer argumento. El apóstol Luis nos habló de esto. Él empieza a argumentar con Dios. Una guerra de argumentos entre amigos. ¿Cuántos quieren ser amigos de Dios? Aleluya. Primero, él le dice, se opone y le plantea. Después dice, no, primero le dice: ojo, me estás diciendo que es mi pueblo, pero yo no soy el dueño. ¿Quién es el dueño? Tú eres el dueño. Así es que si tú los quieres destruir, es tu responsabilidad, pero en el fondo está diciendo: no me vengas a mí a decir si estoy de acuerdo, porque no estoy de acuerdo. Tú eres el dueño. ¿Sí? Porque parece que Dios en lo que quisiera sacarse el pueblo. Este no es mi pueblo, te voy a dar otro, contigo voy a levantar otro mejor. No, es tu pueblo, tú lo formaste, tú lo hiciste, por lo tanto tú eres responsable. Segundo, él le habla
a Dios, ¿no es cierto? De para qué tanto despliegue de milagros, para qué tanta cosa allá en Egipto, si al final los iba a destruir. En tercer lugar, le habla de la reputación y el honor de Dios, como bien dijo el apóstol Luis. ¿Qué van a pensar los egipcios? Que no pudiste, no fuiste capaz, te ganaron y los destruiste, o los sacaste con la mala intención de destruirlo en el desierto. Bueno, y además le habla de sus compromisos, de los juramentos. Dijo, tú les juraste, ¿dónde quedan tus juramentos? El que hiciste a Abraham, a Isaac y Jacob. ¿Quién te va a creer cuando jures? Si juras y después destruyes. Y Dios está escuchando. ¿Tú crees que Dios lo interrumpe? ¿Sabe a quién está escuchando? A su amigo. A su amigo. ¿Sabe por qué Moisés le puede hablar así? Porque es su amigo. Porque Dios le dio la confianza de amigo. Y esa confianza te la da cuando creces y maduras. De hablar con Dios como amigo. Mira, Dios, me parece que esto no está muy bueno. Hagámoslo de esta otra forma mejor. Así hablan los amigos con Dios. Muy bien. Y veamos ahora un tema más y con esto terminamos. Abraham, ¿te acuerdas? Dios va a destruir Sodoma. Dios va a destruir Sodoma. Y le dice, él se va. Le promete a Abraham un hijo, comen con Abraham y se van y Dios ya se va. Abraham lo encamina en el viaje, un poquito, un rato. Y ya se están diciendo, chao Abraham. Y Dios le habla a los ángeles. Y le dice, ¿cómo puedo ocultar de Abraham lo que voy a hacer? Es mi amigo, ¿cómo no lo voy a decir? Encima está su sobrino Lot en la ciudad. Se lo tengo que decir. ¿Tú crees que estoy humanizando a Dios? Pero esto es lo que dice el pasaje. Dios le habla a los ángeles y luego se devuelve. Y además le dice a los ángeles, en realidad, miren, yo tengo que decirle, porque yo sé, primero, que él a su descendencia le va a enseñar el camino para que anden en el camino justo. Aparte, yo le di a Abraham promesas, que va a ser una nación grande y que en él voy a bendecir a todas las naciones de la tierra. Así que por estas razones, y porque es mi amigo, le voy a decir. Vuelve y le dice, Abraham, ¿sabes una cosa? No, voy a destruir Sodoma con todos los que están dentro. Ojo, profetas, porque muchos profetas hoy día escuchan cosas que Dios dice así y dicen, bueno, sí, destrúyelo, esos son unos corruptos, Señor. No, dale nomás. Y si tienen que morir a algunos cristianos, no sé, ¿cómo se llamaría? Efecto colateral. Conozco mucha gente que cuando escucha a Dios decir cosas terribles que va a hacer con naciones y pueblos, dice, gloria a Dios, sí Señor, hágalo. Daño colateral. Pero no. Dice, ¿cómo vas a hacer eso? Tú, el juez de toda la tierra, reacciona. ¿Cómo vas a hacer eso? Destruir al justo con el injusto y tratar al impío y al justo igual. ¿Qué clase de justo eres tú? ¿Qué clase de Dios eres tú? Vuélvete, no hagas eso. Y Dios dice, los voy a destruir, todos van a morir. Abraham sabe que ya esta cosa no tiene vuelta, pero él insiste. Y dice, bueno, a ver Dios, ¿y si hay 50 justos? ¿Los vas a destruir? Dios dice, bueno, si hay 50, no los destruyo, pero no hay. ¿Y si hay 45? Y bueno, si hay 45, no, pero tampoco hay. Si hay 40,
Muchos dicen que aquí aprendieron los judíos a regatear. Y llegó hasta 10. Y no había 10 justos. Y Abraham dijo, Señor, bueno, dale nomás. ¿Falló la intercesión de Abraham? No. La intercesión de Abraham logró que sus familias, Lot y su familia, fueran libertados. Los amigos de Dios, la guerra con Dios. Dios le revela cosas a sus amigos, no para que digan sí a todo, sino para que digan, Dios, me parece que esto no puede ser. A veces es como que intencionalmente Dios te revela cosas para que tú digas, pero no puede ser que Dios quiera hacer eso. ¿Cómo va a hacer eso? Pero tú tienes que decir, Dios, por tu propia justicia, por tu honor, por tu pacto, por tu dignidad o por lo que sea que argumentemos, no lo hagas. Y Dios se deja derrotar por sus amigos. ¿Alguien podrá derrotar a Dios? Los únicos que pueden derrotar a Dios son sus amigos. Amén. ¿Cuántos quieren derrotar a Dios? No. Ojo, perdón. ¿Cuántos quieren ser buenos amigos de Dios? Que puedan intervenir con Dios en los planes de Dios para las ciudades, para las naciones. Ponte de pie, por favor. Aleluya. Y ven un minutito acá adelante. Si puedes acercarte en el nombre de Jesús. ¿Ah? Gloria a Jesús. Aleluya. Bendito el Señor. Las guerras del intercesor, de la intercesora de Dios. Todo esto va a estar en tu WhatsApp, no sé si ya está, tus pastores te lo habrán enviado, te lo van a enviar. Léelo, imprímelo. Hay tremendo material aquí en todos los temas que fueron enseñados. Es capacitación para nosotros, amados. Amén. Ahora, acérquense un poquito más, por favor. Ahí, por ahí nomás. Gracias. Gloria a Dios. Tenemos un llamamiento a la madurez como intercesores del Señor. Tenemos guerras que pelear, batallas que pelear. Acuérdate, la batalla contigo mismo, contigo misma. ¿Sí? La batalla contra la resignación ministerial. Dios quiere llevarte a ser un intercesor por naciones, por el mundo. Estamos limitados ahí a las pequeñas cosas por las cuales intercedemos todos los días, pero Dios quiere darnos una proyección, llevarnos a otros niveles. Dios necesita intercesores que intercedan por las ciudades, que se olviden por un rato de interceder por sus asuntos y que intercedan por lo que Él tiene como carga, por el reino de Dios, por el que sea santificado su nombre y para que el poder de Dios descienda sobre este mundo y los planes de Dios se cumplan. Dios necesita intercesores. Tú eres uno de ellos, una de ellas. Y yo quiero pedirte esta noche que respondas al llamado de Dios a la intercesión. No pienses ni digas, bueno, pero es para otros. Esto no es para mí, es para otros. He escuchado a gente decir, pero yo ya soy tan viejito, tan viejita. El Nuevo Testamento comienza con la historia de una mujer que se llamaba Ana. Anciana, ancianita, viuda. Y había estado muchos años, ya era viejita. Y ella era una mujer del Espíritu, orando, intercediendo, clamando. Ese es el trabajo que es el trabajo detonante en la obra del Señor. No son los predicadores, amados, son los intercesores los que hacen la diferencia. Entonces, entre todas las cosas que hablamos hoy,
yo quiero marcar esta para terminar. Dios me está llamando a ti, a mí te está llamando a ti, para que nos involucremos permanentemente en la intercesión. ¿Quieres responder a Dios? Sí, cierra tus ojos y dile: te digo sí, Señor. Te digo sí, Señor. Respondo sí, Señor. Yo quiero convertirme en el intercesor, en la intercesora que tú estás buscando en mí. En el hombre y la mujer que sabe alinear la justicia con la misericordia. En el hombre que sabe pelear con argumentos, en la mujer que sabe derrotar al diablo en el tribunal de Dios. Quiero convertirme en el funcionario y la funcionaria de la corte celestial que es capaz de conseguir del juez, nuestro juez, las mejores sentencias para las personas por las que ora. Señor, danos gracia para ser intercesores conforme a tu modelo, a tu diseño, a tu propósito. Elévanos a nuevas categorías de la intercesión, a nuevos niveles de la intercesión. Rechazamos y renunciamos a toda resignación ministerial en la intercesión y en toda área de nuestra vida. Y queremos ir más adelante contigo en el nombre de Jesús. Así, con tus manos levantadas, queda un momento así con tus manos levantadas, y voy a pedir a nuestros apóstoles y pastores que por favor vengan y puedan orar y ministrar rápidamente a estos siervos y siervas que están aquí, intercesores, siervos del Señor, mientras nuestros sugieres nos ayudan en el nombre de Jesús. Oh, mi amado Señor, aleluya. Necesitamos coordinar los intercesores, por favor, acá, ayudando detrás de las personas por las que se ora. Aleluya, gloria a Jesús. Dios tiene un equipamiento poderoso para tu vida. Y en esta noche, antes de retirarnos, vamos a recibir gracia de Dios, gracia celestial, en el nombre de Jesús. Aleluya, aleluya. Apóstol Eduardo, necesitamos. Gloria al Señor, gloria a Jesús. Bendito el Señor, aleluya. Alguien estará orando por ti ahora. Alguien estará orando por ti ahora. Pastores, desplieguense por favor para orar por nuestros hermanos, por nuestras hermanas que están aquí. Aleluya. Shama kabadara namahanu no serai. Ayúdenos, encargados de obra, por favor, para orar por nuestros amados hermanos. Los sugieres atentos en el nombre de Jesús. Gloria al Señor. Gloria a Jesús, gloria a Jesús, gloria a Jesús, aleluya. Recibe gracia de Dios, recibe gracia de Dios, recibe renuevo del Señor, recibe sabiduría celestial para transformarte en un intercesor poderoso, en una intercesora poderosa, operando los poderes del siglo venidero. Aleluya. Sikamaya barana masoba arene bidaroko.
Aleluya, 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 aleluya. Gloria, 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 gloria. Santo, aleluya. Bendito Señor, bendito Dios, bendito Dios. Aleluya. Gloria a Jesús, gloria a Jesús. Gloria a Jesús, aleluya. Bendito Señor. Aleluya. Pastora Jacqueline, ayúdanos por favor a ministrar. Sí. Sigan ministrando, pastores amados. Sigan ministrando a los que no han recibido todavía, en el nombre de Jesús. A los que todavía no han recibido, sigue ministrándoles el poder y la gracia del Señor. El poder y la gracia del Señor. Aleluya. Bendito eres, Padre. Bendito es tu nombre, Señor. Bendito es tu nombre, Jesús. Bendito tu nombre, Jesús. Bendito tu nombre, Señor. Shikama batala barabasoma. Miseranamahai, seronomahanenai. Aleluya. Aleluya, 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 aleluya. Esquimai seno. Fironamare samakamai so. Rida la mahare no. Maisida la marama pro. Gloria a Jesús, gloria a Jesús, gloria a Jesús, gloria a Jesús. Gloria al Señor, gloria al Señor, gloria a Jesús, gloria a Jesús, aleluya. Bendito eres, bendito eres, bendito tu nombre, Señor. Padre mío, Padre Santo, tú estás aquí bendiciendo, 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 bendiciendo a tu pueblo, bendiciendo a tu pueblo, bendiciendo a los tuyos. Gloria a Jesús, Señor, Señor de gloria. Aleluya, aleluya. Gloria a Jesús, 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 gloria a Jesús. Aleluya. Pastores, sigan ministrando, sigan ministrando. Todavía hay personas que no han recibido la ministración. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Kisama no ma pero lo bahai. Rida la marama no mae, sai so mahai. Shakia no beninamase. Samani manamahare no manamashai. Karenamase sai se. Aleluya, 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 aleluya. Gloria, 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 gloria. Gloria, muchachos, vengan, así son ministrados, ¿sí? Vengan. Vengan por acá, pónganse aquí, por favor. Aleluya, gloria a Jesús. Pastor. Hermanos ahí, sí. Pastora Jacqueline. Ellos no han sido ministrados, muchachos, las chicas. Gloria a Jesús. Gloria al Señor. Gloria a Jesús. Gloria a Jesús. Bendito tu nombre, Padre. Bendito tu nombre, Padre. Bendito tu nombre, Padre. Bendito tu nombre, Papá. Bendito tu nombre, Papá. Bendito sea tu nombre. Aleluya. Maya machama saya maya namarabasaya. Dare namahita la marama. Shamahan machasaya. Gloria a Jesús. 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 Sí, Señor. Sí, Señor. Sí, Señor. Sí, mi Dios, sí, mi Dios.
Jesús. Bendito tu nombre, Padre. Bendito tu nombre, Padre. Aleluya. Más bello Ponme atención por un momento. Ponme atención por un momento. Baja un poquito la música, ¿sí? El arma más poderosa que tú tienes, el arma más poderosa que tú tienes es tu boca. La intercesión consiste en hablar, pero hablar en línea con el Espíritu Santo. Vamos a consagrar nuestra boca a Dios y al trabajo de la intercesión y nuestra vida. Dile al Señor conmigo, levanta tus manos al cielo y di: Padre, esta noche, consciente de que has escogido el trabajo de la intercesión para alinear la justicia y la misericordia, que has escogido la intercesión para derrotar a tu enemigo el diablo y para establecer nuevas legalidades que traigan bendición a tu pueblo. Conscientes de eso y de todo lo que hemos aprendido hoy, esta noche, una vez más, te consagro mi boca para orar tus oraciones, tus intercesiones, para que mi boca sea un instrumento judicial que tú uses para liberar, para restaurar, para romper el poder del diablo, para bendecir, para restaurar,
para traer vida, milagros, crecimiento, éxito de Dios y bendiciones. Mi boca será un canal de tu espíritu, para que tu espíritu hable con mi espíritu en tu trono, y las cosas más difíciles sean resueltas en tu justicia. Usa mi boca como trompeta profética para declarar tus propósitos, lo que está escrito en tu libro, y para que aquellas cosas que declare se cumplan en el nombre de Jesús. Y Señor, llévame al nivel de ser tu amigo, tener intimidad contigo, conocer tu secreto, hablar contigo y aún disentir contigo, para que tu propósito en el mundo sea cumplido. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. ¡Aleluya!